Qué bueno es estar con el Señor, ¿no? Ahí se nota la diferencia. Hay mucha gente que no la libra cuando hay situaciones de estas. Todos los días estamos escuchando noticias desastrosas de gente que por robarle un celular los matan. Pero cuando tenemos la protección de Dios, todo cambia, es diferente. ¿No hay aménes? Ah, gracias, Estelita. Amén. Y bueno, estamos llegando ya casi al final de una serie que he estado compartiendo con ustedes desde hace como unos 3 meses, yo creo que la iniciamos. ¿Se acuerdan de qué hemos hablado? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Ah? De andar por fe y no por vista. Esa ha sido la serie, andar por fe y no por vista. Yo sé que hemos tocado diferentes temas dentro de lo que es esto y por pronto se nos olvide un poco, pero eso es lo que hemos estado compartiendo, que andemos por fe y no por vista. Y hay una característica especial de andar por fe, y es que la fe trae valentía, ¿sabías? Cuando andamos por fe tenemos valor, somos más valientes. Mira lo que hizo Tere, eso fue porque ella es una mujer de fe. Una persona que no tiene fe no hace eso, simplemente. Entonces, eso nos trae un valor especial cuando caminamos en fe. Y hoy quiero comenzar leyendo una fábula que hace referencia precisamente a esa bendición que trae el ser valiente. Y que cuando tomamos riesgos en la vida también vale la pena asumirlos, pero siempre guiados por la fe que tengamos en Dios. Y dice así esta fábula. Dice que era una vez un riachuelo de aguas cristalinas que en determinado punto de su curso notó que adelante había un pantano inmundo por donde debía pasar. El riachuelo entonces protestó: Señor, qué castigo, yo soy un riachuelo tan limpio, tan hermoso, y tú me obligas a atravesar un pantano sucio como este, ¿y ahora qué hago? Dios le respondió: eso depende de tu manera de encarar el pantano. Si te da miedo, disminuirás el ritmo de tu curso, darás vuelta y al final, inevitablemente, acabarás mezclando tus aguas con las del pantano, lo que te transformará en pantano también. Pero si enfrentas con velocidad, con fuerza, con decisión, tus aguas pasarán por encima del pantano. La humedad transformará tu agua en gotas que formarán nubes y el viento llevará esas nubes en dirección al océano. Allí te transformarás en mar. Qué bonito, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo esta fábula, que debemos con valor enfrentar las cosas, enfrentarlos para poder llegar a un propósito mayor que tiene Dios para nosotros. Y a veces no queremos enfrentar las situaciones, no queremos como vivirlas, sino evitarlas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos valientes para enfrentarlas. Fíjese que la mente del hombre siempre planea su camino, pero hay algo especial que dice la Biblia y que está en Proverbios 16:9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y me gusta también en la versión lenguaje actual porque dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Nosotros planeamos qué es lo que vamos a hacer, pero tenemos que encomendarlo a Dios porque Él es el que nos dirige y el que nos lleva a buen puerto. Y Dios siempre, por eso está buscando hombres y mujeres valientes que superen sus temores, que crean en su palabra, en lo que Él nos dice y que conquisten aquello que les corresponde. Dios tiene muchas promesas para nosotros, pero nosotros tenemos que conquistarlos. Ya hemos visto, la tierra prometida era una tierra que Dios le prometió, pero había que conquistarla, era necesario. Y la Biblia habla de personajes valientes que conquistaron muchas cosas. Por ejemplo, estaba Barak que peleó junto a la juez Débora una batalla contra el enemigo. También Sansón, David, Samuel, Daniel, entre otros. Pero lo importante es que estos hombres tenían algo en común. Y no era su posición, que de pronto, no es que como todos tenían poder, o de pronto si tenían riquezas,
tampoco era la educación que ellos tenían para enfrentar todas estas cosas, sino era una característica, su fe, creerle a Dios. Ellos le creían a Dios sin importar la dimensión del reto que tenían que afrontar. Y hoy quiero yo que tú entiendas que Él te dio a ti una fe para caminar, una fe para correr hacia ese propósito que ha establecido en tu vida. Así que no uses tu silla espiritual por pereza, porque a veces como que queremos utilizar esa silla de ruedas espiritual y quedarnos como anclados ahí y que nos lleven. Ora por mí, ¿no? No, que tú aceptes el reto que Dios trae. Yo quiero que hoy salgas valiente de aquí, aceptando los retos que Dios te está poniendo en la vida, porque esos retos son para llevarte a un nivel mucho mejor y a un nivel en donde vas a recibir de parte de Dios cosas hermosas, bendiciones que Él tiene destinada para tu vida. Amén. El apóstol Pablo fue un gran formador de discípulos, y uno de esos discípulos fue Timoteo, que lo encontramos también en la palabra, en la Biblia. Hay unas cartas que son las cartas a Timoteo, y Timoteo hay una parte donde podemos deducir que Timoteo enfrentó un tiempo muy difícil, porque Pablo le pidió que no se avergonzara de su fe. Y es que a veces cuando tenemos momentos difíciles como que nos avergonzamos de nuestra fe, como que no la sacamos a flote, como que la escondemos, o preferimos no caminar en esa fe. Y dice 2 de Timoteo, si me acompañan por favor, a 2 de Timoteo 1, del 5 al 8. Vamos a leerlo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué interesante, ¿no? Que Pablo le diga, trayendo la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces yo creo que Pablo, que estaba viendo que Timoteo estaba titubeando, que estaba dudando, y por eso dijo, no, tu fe no puede ser fingida. Recuerda, hay una fe que viene de tu abuela, una fe que viene de tu madre, pues tú también la tienes que tener. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Iglesia, aviva el fuego de Dios que está en ti, avívalo, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjese, no todo, cuando hablamos del Evangelio y que caminemos en el Evangelio, no todo nos sale a veces bien. Por eso suceden cosas como lo que comentaba Juan Carlos, lo que les pasó. Oiga, a todos nos han pasado cosas. Por eso dice aquí que hay aflicciones. Y hay aflicciones también por el Evangelio, porque por el Evangelio a veces somos perseguidos. Pero aquí parece que en otras palabras le dice a Timoteo que como que ha entrado un espíritu de cobardía en él, que ha entrado y que no permita que eso haga nido ahí, que recuerde esa fe que tenía su abuela y su mamá, y que ese espíritu no le permita que le dé miedo para llevar el Evangelio. No sé si era que Timoteo estaba dudando si iba, si no iba, a pesar de que había sido formado en el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un espíritu de temor se apodera de ti, pueden apagarse los dones y los regalos que el Señor te ha dado, con lo que Él te ha dotado. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de esos espíritus que pueden entrar a nuestra vida. ¿Sabes que cuando entra el temor, ese miedo es capaz de paralizarnos? Nos deja como lelos, que no sabemos qué hacer, y nos hace inclusive a veces retroceder. No avanzamos, no doy ese paso porque digo, no, porque yo no sé qué es lo que voy a enfrentar, mejor me quedo acá. Y al quedarte aquí, pues no logras conquistar tus bendiciones. Entonces es una decisión que debemos tomar: o me dejo paralizar por el miedo o avanzo.
Y tú no puedes caer en esa trampa. Tú tienes que ser una persona valiente. Permitir no permitir que el agua se filtre, porque fíjate que cuando se filtra el agua, aunque sea pequeñas gotas, poco a poco, ¿sí? Cuando hay goteras, poco a poco, ahí, si es constante, se va inundando el sitio donde está cayendo esa gotera. Entonces así tú no tienes que permitir que no haya goteras de miedo en ti, porque poco a poco también entran goteras de miedo a tu vida, cositas que te van como asustando. Y Dios es como un plomero que nos ha dado las herramientas ideales para reparar ese tipo de problemas, de miedo. Son unas herramientas básicas que lo acabamos de leer. Un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú te llenas de ese espíritu, no vas a dejar que esas goteras te inunden y te llenes de temor, porque de poquito a poquito ese miedo te va dando un temor más grande que no te deja, que te paraliza, no te deja avanzar. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a enfrentar los temores, pero es una decisión. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que decidirlo. Tú no puedes decir, Señor, venga para acá y quítame el temor nomás, así no. Tienes que ir y enfrentarlo. Bueno, Señor, yo voy, pero yo voy contigo. Yo no voy solo, porque contigo es diferente la cosa. Ayúdame a salir adelante, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser valientes realmente y nos convierte en verdaderos conquistadores de las victorias que tenemos que conquistar en nuestra vida. Amén. Dale un aplauso al Señor, ¿sí? ¿Recuerdan a Gedeón? Hace unas semanitas estuvimos hablando algo de Gedeón. Y Gedeón fue un joven que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel de los abusivos de Madián. Esos madianitas eran bien abusivos, bien canijos eran los madianitas. Y, oiga, fíjese que en este momento pienso que el pueblo de Israel, toda la vida, en toda su historia, ha tenido que ser liberado. Constantemente sale y cae, ¿no? En poder de alguien, de gente abusiva. Y ¿cuántas veces no fue necesario liberar a Israel de tantos abusos y atropellos? Pero ¿saben que esto trae para nosotros consuelo? Porque eso significa que Dios también con nosotros es igual. Constantemente que caemos en cosas, Dios llega y nos rescata y nos libera. Qué bonito, ¿no? Pero bueno, volvamos a Gedeón. Dios no se cansa de estar dándonos la mano. Y aquí en este caso, que los madianitas estaban atacando y devastaban la tierra de los israelitas. Ellos llegaban y acababan con todo. Era como una plaga de langostas, porque llegaban y le robaban la cosecha. Es que eran tan sinvergüenzas que los israelitas sembraban. ¿Y saben qué hacían estos? Esperaban y apenas estaba la cosecha, caían. ¿Ah? Increíble. Y entonces esta gente, pues, el pueblo de Israel vivía desesperado con ellos. Pero a ti no te tiene que suceder lo mismo, de que tú estés sembrando y esperen que te roben tu cosecha, ¿no? Si tú tienes temor de Dios, no te va a pasar eso, ¿sabes? No te va a pasar, porque la Biblia lo dice. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. El ángel de Jehová está acampando alrededor tuyo, si tú le temes a Dios. Porque si no le temes a Dios, difícil. Tienes que temer a Dios, es decir, creer en su palabra, saber que su palabra es verdad, saber que tú necesitas vivir bajo esa palabra, bajo la voluntad del Señor. Y cuando tú ya entiendes eso, entonces esos espíritus de madianitas que merodean tu vida, tú ya los echas. Le dicen, ¿sabe qué? Se largan, se van de mi vida, porque el único que tiene legitimidad para habitar o para acampar en mi casa es mi Padre. Él es el único. Amén. Él es el único. Pero tú tienes que ser valiente y decidir reclamarlo, decírselo a esos enemigos que te acosan. Constantemente tenemos ataques. Hermosa familia, nosotros allá afuera vivimos en una constante batalla espiritual. Todos los días estamos expuestos a cosas.
Pero nosotros tenemos que estar siempre con esa fe y diciéndole a estos enemigos, es que no tienen autoridad sobre mí, se largan de mi vida. Tú tienes el poder con tu boca de hacerlo. No esperar, no, ¿yo qué voy a hacer? Voy a esperar también a ver si el domingo el pastor me puede echar este espíritu que tengo de... No, tú puedes, tú tienes la autoridad para que tú con tu boca lo hagas. Cada uno de ustedes, pero no teman, que Dios está con ustedes. Veamos lo que dice la Biblia en Jueces 6:7. Jueces 6:7. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron, a Jehová a causa de los madianitas. Es decir, ellos clamaron. Ellos no solamente estaban pidiéndole al Señor que los liberara, sino clamaban, ¿qué vamos a hacer, Dios? Por favor, libéranos de esta gente que nos viene a robar todo. Dice más adelante en los versos 11-12 la respuesta. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Yo me imagino escondiendo porque decía, ahí vienen los madianitas, hay que esconder el trigo. Me acordé de tus primos, unos primos de mi esposa, que cuando estaban pequeños, me cuenta que cuando estaban pequeños, que eran terribles esos primos, los Ruiz, ¿no? Eran terribles, y entonces que cuando estaban los hermanos y los otros primos decían, a esconder los juguetes, corran que vienen los Ruiz, ya vienen los Ruiz, y todos corran y escondan los juguetes. Así están estos, ¿no? Gedeón escondiendo el trigo, vienen los madianitas, pues hay que esconder esto, ¿no? Y aquí lo que nos da a entender es que tú sabes que a veces escondemos cosas en nuestra vida que no debemos esconder, que debemos sacar cosas que Dios nos dotó, ¿no? Si buscamos la voluntad de Dios, nosotros tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? Y es que en la palabra encontramos muchas cosas favorables para nosotros. En la palabra encontramos, por ejemplo, medicina para nuestro cuerpo, la instrucción también y la esperanza para conquistar. Y yo te digo algo, no hay problema imposible de solucionar si tú lo crees. No hay nada imposible. Al fin de cuentas, Dios ya resolvió el problema más difícil que podíamos enfrentar, ¿sabes? El problema más difícil que puede enfrentar el ser humano es la perdición en la eternidad. El perder la salvación, el no tenerla. Y Dios lo resolvió cuando mandó a su Hijo Jesús, cuando murió en esa cruz, cuando derramó su sangre. Esa sangre, como dice Tere, esa sangre que tiene poder, esa sangre por nosotros. Y al derramarla nos dio una condición diferente. Amén. Entonces, ¿habrá algo que no puede hacer? Claro que no. Todo es posible en las manos del Señor. Entonces, cuando tú tengas una dificultad, siempre recuerda que Dios ya resolvió el problema más grande, que es la salvación. Es que imagínense, si no hubiera resuelto eso, estaríamos fritos, no estaríamos acá, simplemente estaríamos esperando ya la condenación, nos morimos y pa'l chamuscadero, tremendo. Entonces, para Dios ya no hay nada imposible, nada. Y Él es fiel, además Él es fiel, es justo. Y lo bueno es que hizo un pacto contigo. El día que tú dijiste, sabe que yo creo en Jesús, yo lo recibo en mi corazón, Él hizo un pacto sellado con la sangre de Jesús. Y ten la seguridad que Dios no sabe traicionar. Él no conoce de eso. Cuando el ángel del Señor llegó a hablar ya con Gedeón, miren cómo lo encontró. Veamos Jueces 6:13. Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te ha pasado? Ay, Dios, ¿por qué? Si realmente tú estás conmigo, ¿por qué permitiste que me pasara eso? ¿Por qué permitiste que me robaran mi carro? ¿Lo dijiste o no? Creo que no. Porque tú ya tienes más conocimiento y madurez. Y una vez le duele a uno mucho, pero uno entiende que todo tiene un propósito en Dios. Pero muchas veces nos pasa eso.
Y dice aquí, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón estaba realmente conmovido, asustado, preocupado, casi que diciendo, Dios no está conmigo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estaba lleno de temor. Y así nosotros a veces nos encontramos llenos de miedo respecto a lo que nos está pasando, con respecto a nuestra familia, a nuestra economía. Estamos llenos de pavor. Y es como si el ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor? Jesús. Jesús es el ángel del Señor. Ustedes conocen mucho, ¿saben? Qué bueno. Sí, son muy estudiosos. El ángel del Señor es como si estuviera sentado al lado nuestro, ¿no? Mientras que nosotros estamos llenos de miedo, ¿no? Y el ángel del Señor está ahí. Y entonces ahí es donde tú decides si vas a los madianitas, es decir, a los temores que tienes, o vas a Jesús, porque Jesús está a tu lado. Pero es que a veces, teniendo a Jesús de nuestro lado, nosotros como que nos enfocamos más en el temor y que es que, ¿qué va a pasar ahora? No voy a salir, esto sí que está peludo, esto sí está terrible, creo que no hay solución. Y teniendo a Jesús a tu lado. ¿Saben que hay personas que, por ejemplo, ante síntomas de una enfermedad, dicen, yo mejor no voy al médico? Y no va porque no quieren que le digan el problema que tiene. Prefieren no enfrentarlo. Y eso sí que es grave, porque si no lo enfrenta, la enfermedad sigue ahí y sigue avanzando. Y después seguramente ya no va a tener forma de tratarse. Se agravó demasiado. Entonces sí va a ser mejor enfrentarlo, ¿no? Salir y decir, mejor yo voy, que el médico me diga de una vez qué es lo que tengo. Y lo vamos a enfrentar y lo voy a sacar adelante de la mano de Dios. Jesús está conmigo. Por eso, iglesia, recuerda siempre que a diferencia de otras personas, de tanta gente que está allá afuera, tú cuentas con la palabra del Señor. Y el Señor está contigo. El Señor está contigo. Por algo nos dice Isaías 41:10, que a mí me encanta esta palabra. Pero dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, algunas veces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es tu Dios, iglesia. Ese es tu Dios. ¿Qué pasa si el ángel del Señor, tal como sucedió con Gedeón, se presenta ante ti? ¿Qué pasaría? Lo empiezas a llenar de dudas, de reclamos, de quejas. Yo te aseguro que Él no va a conversar contigo sobre tus complejos, sino que Él te va a dar instrucciones para conquistar las promesas que Él sabe que tú tienes en tu vida. Entonces tú vas a tener que tomar la decisión si vas a seguir esas instrucciones para lograr la victoria o no. El Señor te dice, más allá de este problema, de esta situación, hay una bendición, hay una promesa que hay que conquistar, pero tú verás. Y mucha gente se queda sin conquistarla por quedarse lamentándose y quejándose. Y después dice, es que Dios no funciona. No sé Dios porque a mí no me ama. Y es que tú no diste la batalla que tenías que dar. No seguiste las instrucciones que Dios quería que tú siguieras. Dice la palabra que los madianitas eran innumerables, es decir, eran muchos, pero parecían como uno solo. Y ¿sabe qué te puedo decir yo? Que Dios está por hacer que cientos de los problemas que tú tienes se vuelvan uno solo. Uno solo, fácil de resolver. Y esos problemas familiares van a comenzar a resolverse. Tus deudas se van a empezar a pagar y tú no sabes ni de dónde, pero van a empezar a pagar, así sea por imposible que eso parezca. Pero si tomas acción, tienes que tomar acción. Ese trabajo que has estado buscando te va a llegar, pero tienes que tomar acción. Dios te va a dar la salida para poderte levantar, ¿sí?
Pero es necesario algo, que tú dejes a un lado el pesimismo y el miedo. Porque por algo el Señor nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. Pero es que a veces, miren, no, yo sé que Dios sí me lo puede dar, ay, pero yo creo que no me va a salir. Es que yo como, a mí siempre me dicen que no. Yo voy y yo no sé por qué siempre todo se me cae. Si hago un negocio, voy como contento porque me va a salir una oportunidad de hacer un negocio, pero en el fondo voy pensando, yo sé que cuando esté ya a punto de salir, me van a decir que ya no va, porque ya me ha pasado otras veces. Y entonces, sí, fe negativa, nos llenamos de pesimismo y de dudas y de temor. Y entonces las cosas, pues claro que no se dan. Luego ya de estar convencido de la asignación de Dios, siguiendo con Gedeón, Gedeón le pide algo al Señor. En Jueces 6, 18 y 19, le dice Gedeón, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Ya ahí Gedeón ya estaba convencido de que Dios se lo había escogido, de que Dios lo tenía para esa batalla, y entonces él ya como que ya estaba saliendo del temor, y le dice, no te vayas hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Debería estar sabroso ese caldito, ¿no?, que preparó ahí Gedeón. Y a esta hora, ¿no?, hablando de cabrito y de caldito, ¿no? Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. A lo mejor ese cabrito y esos panes era lo único que le quedaba a Gedeón. Pues como los madianitas habían arrasado con todo, ¿no? Y que lo tenía escondido también para evitar que se lo quitaran ellos, ¿no? Por eso les repito, nosotros tenemos que mirar qué tenemos escondido, qué talentos estamos escondiendo por miedo, porque muchas veces escondemos nuestros talentos por miedo. De pronto Dios nos ha dado valor para hacer ciertas cosas, por decir algo, un ejemplo, para hacer negocios, pero no los hago porque tengo miedo y escondo mi talento, no lo saco a relucir. Y a veces le tememos a la quiebra o al desempleo. Te digo que aunque suene difícil, nada es digno de temor sino solo Dios. Es el único temor que tú tienes que tener, un temor a Dios. Porque es que mira, el temor como tal, como lo concebimos, es una especie de adoración a lo negativo. Es adorar lo negativo. Eso se vuelve un ídolo. Por eso tú no tienes que esconder lo que tienes, sino que los inviertas. Invierte tus talentos, tus dones, tu tiempo, tus recursos sin temor. Porque Dios está contigo, iglesia. Porque ya lo vimos en esa palabra de Isaías. Te sustentaré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra. Eso es para ti, esa palabra. Eso no es para otros. Ahora, si algo sucede, porque es que a veces en el camino suceden cosas. Nos tenemos que enfrentar a situaciones a veces adversas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te digo? Tómalo como un tiempo de aprendizaje. Como un tiempo de renovación. Pero no vivas, por eso no vivas con miedo. Porque las decisiones fundamentales en el temor son equivocadas. Tú no puedes tomar decisiones temiendo. Tú tienes que llenarte de valor. Pero el valor que te da el Señor. ¿Y de dónde te lo da? En su palabra. Si tú reclamas las promesas de Dios, tú puedes tener un momento de debilidad, todos lo tenemos. Pero si tú reclamas y dices, pero Señor, pero tú me dices que tú estás conmigo, que tú me vas a ayudar y me vas a sostener, pues tengo que enfrentarlo y voy para adelante. Iglesia, por eso no más temor en tu vida. Ten presente que quien se mete contigo, se mete con Él, con Dios. Pobrecitos los que te asaltaron. Pobrecitos, de verdad. Porque no se están metiendo con ustedes, se están metiendo con Dios. Porque se metieron con sus hijos. Dice ahí mismo en Isaías adelante, en Isaías 41, 11, 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti
serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, fe de reino, yo te ayudo. Impresionante promesa para su pueblo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta del Dios que tenemos? Es que no es cualquier cosa. Por eso tú tienes que sentirte orgulloso de tu papá. Decir, es que mi padre, ese sí es el duro. Ese sí es el que me saca adelante. Ese sí es el que siempre está conmigo, ¿no? Por eso lo que Dios quiere es que nos olvidemos del miedo, que sepamos que lo tenemos a Él. Hubo un campeón de Fórmula 1 hace muchos años, pronto algunos lo conocen de él, otros no tanto, argentino, Juan Manuel Fangio. Y a él una vez le preguntaron, que me gustó porque le preguntaron que qué hacía él para ganar las carreras, cuál era su estrategia. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, es que cuando todos frenan, yo empiezo a acelerar. Cuando en las pistas a veces hay peligro porque se pone, cuando hay lluvia, por ejemplo, o se llena de aceite la pista, entonces bajan velocidad porque se pueden deslizar el carro y salirse. Y él decía, yo acelero cuando los competidores frenan. ¿Por qué? Porque yo sé que igualmente estoy arriesgando la vida. En cada carrera uno arriesga la vida, pues por lo menos que valga la pena para ganar, ¿no? Más bien hay que aprovechar y tomar la ventaja. Por eso es que, mira, ahora en tiempos difíciles no es el momento de frenar, es el momento de acelerar, iglesia, de acelerar. Cuando las cosas se ponen difíciles no es, retrocedo y esperemos, no, avancemos. Y por eso, mira, fe de reino, necesitamos renovar nuestra fe y tener los pantalones bien puestos para activar esa fe. Porque es que muchas veces el miedo nos detiene y la verdad es que nos toca enfrentarlo. La única manera de vencerlo es enfrentándolo. Es la única. Tú podrás decir, mejor no lo enfrento y espero que me pase. Pues no te va a pasar. Ahí va a seguir y se te va a incrementar. Claro. Piensa por un momento, ¿tú a qué le temes? ¿A qué le temes? Piensa. Y si a eso que estás pensando que le temes, pues es el momento de enfrentarlo. Dios te dice, ya, enfréntalo porque te quiero llevar a otras cosas, a otro nivel. En el 2022 tienes que estar en otro nivel. Hay que enfrentar esos miedos. A mí también me tocó aquí una vez enfrentar a un asaltante, hace años. Yo se los he contado, se los he compartido. Como le tocó a ellos. ¿Y qué hizo Tere? En medio de su temor, su susto, se acordó de la sangre de Jesús. Yo también hice lo mismo. Yo dije, reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo espíritu de hurto, de robo, de asalto. Y pasó lo mismo, se enloqueció. El ladrón se enloqueció. Estaba, cállese, que no sé qué, que me desesperas. Porque ese demonio lo estaba atormentando. Entonces salió corriendo, se fue. Hay que enfrentarlos a veces, pero con la seguridad de que Dios está con uno, no dudando. Porque si tú lo enfrentas dudando, como pasaba, lo que cuentan en el libro de Hechos, ¿no? Liberando en el nombre de ese que dice Pablo, que dice Jesús. No, es con la certeza de que tú tienes a Cristo en tu vida, que está contigo, ¿no? Porque es que, fíjate, ahí es cuando uno comprende, porque después uno piensa, yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno piensa, wow, ¿yo cómo hice eso? ¿De dónde saqué ese valor para decirle eso o para hacer eso? Porque es que uno entiende que ese valor no viene de uno, ese valor proviene de Dios, ¿no? Yo lo único que hice fue tomar acción y actuar con fe, pero el valor venía de Dios. Y un triunfador en cualquier área de la vida se caracteriza precisamente por enfrentar y vencer sus temores.
y así lograr aquello por lo que quieren luchar. Y yo quiero que hoy con esta enseñanza, que tú te llenes de fe en Dios y que esa fe que trae optimismo y confianza de que Dios no nos abandona, que entiendas que esa fe siempre está contigo en momentos buenos como también en los de dificultad. A Moisés, por ejemplo, el Señor le dijo que su presencia siempre estaría con él, y de esa forma lo motivó para que él sacara al pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo israelita de Egipto. Y Moisés hasta cierto punto le devolvió la responsabilidad a Dios precisamente para hacerlo, porque él le dijo, está bien, yo voy, pero si tu presencia va conmigo. Exactamente, yo le dije al Señor eso hace 9 años. Está bien, Señor, yo abro esta obra, voy el paso con mi esposa para abrir la iglesia de Fe de Reino, pero si tu presencia está conmigo, si no, yo no soy capaz, yo no puedo, yo en mí no puedo. Nunca había pensado en abrir una obra, entonces ¿cómo voy a poder ahora decir que lo voy a hacer? Pero si tú estás conmigo y tú me estás respaldando a mí, a mi esposa en lo que hagamos, va a ser diferente. Y nos ha respaldado durante 9 años el Señor. Amén. Entonces, ahí entendí yo que mi esposa y yo, que el Señor estaba con nosotros, pero mi esposa y yo éramos los responsables de avanzar, confiando en las promesas que Dios tenía para esta casa. Cuando se levantó la generación que finalmente conquistaría la tierra prometida, Dios, ¿qué le pidió a Josué? Le pidió que fuera valiente y que se esforzara. No le dijo, tienes que creer. Fíjese que ahí no dice la Biblia eso. Tienes que creer, como en otras partes sí le dice, como sí dice la palabra, ¿no? Si crees, verás la gloria de Dios, dice Jesús en una parte. Aquí no, aquí le dijo que se esforzara y fuera valiente, porque parece que era un hecho que Josué tenía fe. Y el pueblo de Israel pues creía en esa promesa. También lo vimos hace unas semanas, que les dije que el pueblo de Israel durante años creyó que sí iban a llegar a la tierra prometida, pero pasaron muchos años. Pero tal vez pasaron muchos años porque a lo mejor les faltaba el valor para conquistarla, para ir por ella. Y con Josué llegó el momento de enfrentarlo, porque ya había pasado demasiados años. Entonces tenía que enfrentarlo, si no, nunca lo iban a hacer. Y lo hicieron. Pero se requería ¿de qué? De valentía y de decisión. Decir, sabe que sí, lo voy a hacer. Y por eso es que la fe tiene que estar siendo renovada constantemente. En el caminar de nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que ir renovando nuestra fe. Por ejemplo, la fe con la que le declaran los jóvenes el amor a su novia para casarse, ¿no? Es muy diferente a la fe que tienen que tener después durante el matrimonio, para sostener el matrimonio, para tenerlo firme, para sacarlo adelante. Cuando nosotros, por ejemplo, salimos de una crisis, el peor error es conformarnos de que ya salimos. Ya con esta fe fue suficiente, ya salí de la crisis, pero nos quedamos al borde del pozo donde estábamos. Y cuando nos quedamos al borde, podemos volver a caer. Podemos volvernos a irnos ahí a ese pozo. Entonces, cuando tú sales de una crisis, tú lo que tienes es que salir y avanzar hacia las montañas. Seguir escalando en tu vida. No ser conformista, ¿no? Porque cuando tú no eres conformista, estás alejando de la situación difícil que viviste. Pero si eres conformista, vuelves a caer seguramente. Es un peligro. Te pongo otro ejemplo. Si, por ejemplo, tú sales de una enfermedad, a lo mejor debemos cambiar ciertos hábitos. Ya no podemos seguir igual. Porque si seguimos igual que antes, volveríamos a caer en esos males. Y más bien tener confianza de que Dios ya nos sanó y pedirle que te mantenga lleno de vitalidad, lleno de fuerzas y energía. Entonces, la fe
es buena para sacarnos del pozo de la crisis que estemos pasando, pero también la renovamos porque tenemos que caminar hacia la cumbre. Tú no te puedes quedar ahí, tú vas más allá, tienes que ir más allá. ¿Me entiendes, iglesia? Yo quiero que salgas con esa fe renovada hoy. Claro, si lo quieres, como todo. En la palabra el Señor siempre nos hace invitaciones y te dice, tómalo, te conviene, te aconsejo, pero tú decides, y tú decides hoy si quieres ser renovado para que este próximo año venga diferente en tu vida, venga totalmente lleno de tantas cosas que tú has estado esperando por mucho tiempo. ¿Ves? La fe que el Señor nos ha dado para salir del desierto. Él nos dio una fe para salir del desierto, ¿verdad? Cuando estamos pasando desiertos en nuestra vida, nos da una fe. Pero tiene que ser renovada también para conquistar la tierra. No es la misma, hay que renovarla. En el desierto, fíjate que el pueblo no hacía nada. No hacía nada más que caminar y esperar que cayera el alimento. El maná. Para algunos dirán, pero qué bueno, tocaba suavecita, para mejor andar la vida así. A veces es como que mejor estar en el desierto y nos conformamos con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra prometida sí hay que pelear y hay que conquistarla. Entramos a la tierra y vienen las batallas. Y todos decimos, yo quiero ir a la tierra prometida. Pero cuando tenemos las batallas, ya como que no nos gusta tanto. Por eso tenemos que renovar nuestra fe. Debemos tener fe para restaurar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Pero luego de que tú ya lo logras, debe venir una fe también para que haya armonía, para que podamos hacer feliz a la otra persona, a la persona con la que hemos decidido compartir nuestra vida, para también darle paz a nuestros hijos, un hogar cálido, un hogar lleno de amor. Pero eso es un trabajo que se construye, mis amados, día a día. Eso no es porque yo lo pedí hoy y ya. No, es un trabajo arduo. Nuestro Padre siempre va a querer bendecirnos, siempre, y darnos también todo lo que necesitamos. Sabes que tu Dios no es un Dios escaso, es un Dios de abundancia. Pero debemos aumentar nuestra medida de fe para así pedirle todo lo que necesitamos, porque nosotros somos los que a veces lo limitamos a Él. Y para que nos sea concedido, pues tenemos que pedírselo con fe. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí no te dice, si tú pides algunas cosas, lo vas a recibir. No. Por algo la palabra te dice todo, pero con una condición, creyendo en el corazón. Creyendo en el corazón, como cuando recibimos la salvación. ¿Cómo la recibimos? Creyendo en el corazón, confesando que Jesús es el Señor con nuestra boca, pero creyendo en el corazón. Y un consejo que yo les quiero dejar en este día es que tu fe tiene que mantener el enfoque correcto. A ver a qué me refiero, para que me entiendan. Es que si tú, por ejemplo, deseas sanidad, tú no te debes enfocar en la enfermedad. Y a veces te enfocas en la enfermedad. No, tú te enfocas en que eres sano. Tu fe te tiene que llevar al nivel de asegurar de que ya estás sano. La convicción de lo que no se ve. Yo sé que no lo estás viendo, pero ¿cómo voy a decir que estoy sano si me duele mucho esta pierna y todavía cojeo? No importa. Tu fe te dice, yo soy sano por la sangre de Jesús, por las llagas de Cristo. Porque es que si te estás lamentando, si tus emociones y tus aflicciones te dominan, si te concentras es en la enfermedad, ¿saben qué pasa? La fe se ahoga. Y entonces no produce fruto, porque está ahogada. No va a producir el fruto que necesitas. Por eso, iglesia, nos toca dominar nuestras emociones. Ser insistentes con la fe que tenemos. Yo sé que unos tienen una medida más grande, otros más pequeña, pero esa fe puede ser suficiente para que tú salgas
de tus momentos difíciles. Domina esas emociones. Mira la fe que tenía la mujer del flujo de sangre. Le sirvió para ser sana, ¿no? Y nosotros tenemos que ser así si queremos obtener nuestros milagros. Debemos esforzarnos, ser valientes como Josué, levantarnos de los fracasos. Que si se te cayó un negocio, levántate. Que si te quebraste, vuelve y te levantas. Que Dios va a levantarte de una manera diferente. Eso es ser valiente también. Porque el éxito no lo conocemos si no lo podemos contrastar con el fracaso. Para conocer el éxito también tenemos que haber conocido el fracaso, ¿sabes? Por eso es que debemos entender que todo lo que parece contrario, porque es que hay muchas cosas que digo, pero es que todo me está saliendo al revés de lo que yo quiero. No importa. A veces todo lo que vemos y nos parece contrario, lo que está haciendo es preparar el camino para tu victoria. Quiero para terminar decirte que la valentía que Dios pide no es la valentía que alaba el mundo. El mundo alaba el valor por unas cosas que uno a veces y piensa por qué, pero bueno, es totalmente otra cosa. Es una valentía que surge de ser socio de Dios, de pertenecer a ese pacto establecido entre Dios y su pueblo. Una valentía que Dios define y que a menudo nos confunde. Pero mira esa valentía cómo la define Dios. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la valentía que Dios nos da. Que nos esforcemos en su voluntad, en su palabra, creyendo su palabra, caminando en ella. Eso es lo que nos hace valientes realmente. Podemos darnos cuenta que en este versículo está la valentía definida como el honrar la voluntad de Dios. Esa voluntad escrita en su palabra. Y la valentía verdadera es guardar la ley de Dios. Esa es la valentía realmente. Es la valentía que Dios busca para glorificarle a Él por medio de honrar, de hacer, de aceptar su palabra. Bajo esa definición, ¿cuántos valientes hay aquí hoy? Amén. Amén. Esa es la valentía que Dios quiere. Y con esa valentía es que vas a ser un triunfador. ¿Saben? Vamos a ponernos de pie. Mi Jesús cumplió todo lo que hemos leído en ese capítulo de Josué 1, para que Josué se llenara de valor, porque Jesús fue un valiente, un tremendo valiente, esforzado por excelencia. No hace falta repasar todos los eventos de la vida de Él para recordar qué tan valiente fue Jesús. Desde la tentación en el desierto, cuando lo tentó Satanás, Él fue muy valiente, hasta llegar a una cruz y morir por ti y por mí. Tuvo que ser muy valiente para enfrentar todo eso, pero lo hizo porque quería hacer la voluntad de su Padre. Y Él mismo probó esa voluntad en el Getsemaní, cuando Él le pidió al Padre que si era posible le quitara esa copa, pero dijo algo tremendo. Dijo: sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es ser valiente, que tú le puedes decir a Dios: Señor, yo ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Estoy cansado de temer, de caminar con miedo en esta vida. Por eso te digo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. No más temor. Porque Jesús no quiere, Dios no quiere que tú vivas con temor. No te dio ese espíritu. ¿Cómo va a querer que tú vivas con temor cuando te da un espíritu diferente, un espíritu conquistador, un espíritu de dominio propio, de amor? Ese es el espíritu que quiere que tú lleves y con que salgas hoy de aquí.
Y cuando Jesús cumplió su misión aquí en la tierra, al resucitar y ascender al cielo, ¿qué hizo? Envió su espíritu sobre los hombres. ¿Saben para qué? Para convertir a los cobardes en valientes, para convertir perezosos en esforzados, para convertirlos en personas que caminan diferente por esta tierra, que caminan con valentía, que enfrentan situaciones y que se vuelven unos verdaderos triunfadores y conquistadores de sus promesas. Por eso hay que darle gracias a Dios por su palabra, por cada desafío que tú enfrentas en la vida. Dale gracias a Dios. Piensa qué estás enfrentando ahora y dile gracias, Señor, por esta prueba, porque voy a salir diferente, transformado. Y dale gracias también por la voluntad y el carácter que está formando en ti. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le prometes que de ahora en adelante vas a tener el valor para seguir sus mandamientos? Señor, si tú lo dices, yo voy a hacerlo, yo voy a ir, yo voy a seguir tus instrucciones. Y yo quiero rendirme ante ti, Señor, rendirme ante tus pies, Padre, para decirte que no soy yo, eres tú en mí, Señor. Y al estar ahí, bajo los pies de Cristo, hacer que tu fe crezca, hacer que tu fe produzca mucho fruto. Y estoy seguro que tú vas a lograr muchas cosas que te has propuesto. Porque te digo algo, iglesia, tu fe es más poderosa que el miedo, mucho más poderosa que el afán, que la duda, que el temor. Y así tu vida va a avanzar en medio de ese caminar de valientes, que es lo que el Señor quiere que tú tengas para llegar a tu destino, a ese destino que Él puso para ti. Un destino bueno, un destino hermoso, precioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, perdónanos, porque a veces hemos temido, Señor. Hemos estado llenos de temores, de miedos, de dudas, porque el mundo nos invade nuestra mente, trayendo temor a nosotros. Y el enemigo lo sabe muy bien y se aprovecha de eso. Así como los madianitas se aprovechaban del pueblo tuyo, Padre, para robarlos, para dejarlos sin nada, Señor. El enemigo ha querido también despojarnos de lo que tú nos has dado, de ese espíritu especial que ha traído tu Espíritu Santo a nuestra vida. Pero hoy, Señor, nosotros decidimos caminar en ti, renovar nuestra fe y entender, Señor, que hay un plan tuyo, un propósito divino tuyo especial, pero tenemos que accionar para conquistarlo. Gracias, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, nos colocamos a los pies de Jesús, Señor, para decirle, Señor, que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre, porque contigo es que podemos, sin ti no podemos, no somos nada, Señor. Por eso hoy nos rendimos con todo nuestro corazón y te cantamos, Señor. Te cantamos con toda nuestra adoración, Padre Santo. Arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy. es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies.
que venga por primera vez? ¿Ustedes vienen por primera vez? Y ya tomaron una decisión por Jesús. Ya recibieron a Cristo en sus vidas. Le dijeron: Señor, entra en mi corazón porque tú eres mi Salvador. ¿Sí tú lo hiciste? ¿Tú también lo hiciste? Bueno, pues qué bueno. ¿Ah? Yo creo que es mejor hacerlo y repetir la oración. Ok, vamos a hacerlo. Sin embargo, vamos a repetirla todos. Vamos a hacerla porque tenemos que estar convencidos en nuestro corazón de que Él es el Señor de nuestras vidas, de que Él es el único que nos puede sacar adelante, que nos puede ayudar. Y todos tenemos las promesas, pero para recibir las promesas necesitamos tenerlo en nosotros, tener su Espíritu Santo en nosotros. Vamos a hacerlo. Amado Padre, repitan conmigo: amado Padre, en esta tarde yo quiero reconocer que tú, Jesús, eres el único Señor y Salvador de mi vida. Que cuando tú fuiste a la cruz del Calvario, tú estabas pensando en mí, estabas pensando en mi salvación y estabas pensando en que había un plan para mi vida. Hoy lo puedo comprender y entiendo que al derramar cada gota de tu sangre, Jesús, me estabas liberando, me estabas perdonando, me estabas limpiando del pecado. Gracias, Dios, por tu salvación que hoy recibo y que a partir de ahora quiero caminar de tu mano, ser guiado por ti y por tu Espíritu Santo, para que mi vida llegue a ese destino que tú has trazado para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.